Bien, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de webinar que estamos realizando en el contexto del Foro de Internacionalización e Innovación e Inversión de Impacto para la castaña chilena, que se va a realizar el 8 y 9 y 10 de noviembre en Chillán y que es cofinanciado por Corfo y con su ejecutor principal, Andes Value Research. Bueno, ¿en qué es lo que estamos? Estamos en el ciclo de webinar que está haciendo antesala al foro de internalización, con el sentido de ir contextualizando tantos aspectos técnico-productivos. En la primera charla nos acompañó Christian Hilliger, que abordó el tema de la eficiencia hídrica. Luego abordamos temas de mercado con Cristian Muñoz, presidente de Ortach y exportador, para evaluar los nichos de mercado de gourmet en los estados premium de los Estados Unidos. Eh, Bien, vamos a comenzar haciendo una contextualización del proyecto para luego tener unas palabras de don Juan Rifo, subdirector de Corfo, y posteriormente pasar a la presentación del día de hoy, que tiene vinculación con los desafíos de la castaña en Chile y su producción multipropósito del castaño. Comenzamos. Bueno, nos encontramos en un mundo bastante competitivo, pero se crean oportunidades para rubros como la castaña. Para satisfacer la demanda actual en el mercado europeo se requiere cubrir un déficit de 40.000 hectáreas aproximadamente. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Posicionar la macrozona sur de Chile como el productor de castañas de primer nivel mundial, capaz de liderar la oferta del hemisferio sur de la castaña de contraestación, orientada a los estándares de calidad y sostenibilidad de los consumidores europeos, generando una instancia de encuentro entre los diferentes actores del ecosistema y emprendimiento e innovación, facilitando redes de colaboración, intercambio de conocimiento y experiencias internacionales. Los objetivos específicos: visibilizar los ecosistemas de la castaña en Chile, posicionar y liderar la oferta de castaña del hemisferio sur y generar un encuentro entre los actores del ecosistema. ¿Quiénes están participando en este proyecto? Corfo, organismo del Estado que generosamente está financiando este proyecto y apoyando para que logre su buena ejecución. Andes Value Research es una empresa chilena especializada en la atracción de inversiones productivas, basando su modelo en la aceleración del proceso de desarrollo territorial con foco en el triple impacto económico, social y ambiental. Chile Organic S.p.A., productora, procesadora y exportadora de castañas sativas convencionales y castañas sativas marrónicas, poniendo en valor la relación con productores y compañías locales y promoviendo la cooperación dentro del rubro. Participa también de proyectos de desarrollo de producción de alimentos de valor agregado a partir de las castañas. Fedefruta FG agrupa a los empresarios de la fruticultura de Chile y facilita la coordinación entre los actores del rubro. Fedefruta ha seguido de cerca el desarrollo de la industria de las castañas en términos de promoción y comercialización, por ejemplo, en Fruit Trade. La Universidad del Biobío tiene como objetivo crear y transmitir el conocimiento mediante la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y la interacción en el entorno social en diversas áreas del conocimiento y la cultura, basada en la responsabilidad social y en los principios de excelencia, pluralismo, transparencia y equidad de género. La Universidad de Talca, su misión es la formación de personas en los distintos niveles de educación superior dentro de un marco valórico. Busca la excelencia en el cultivo de las ciencias, las artes, las letras y la innovación tecnológica. Está comprometida con el proceso de bienestar del país y la región. Y el Fondo de Inversiones Sudamérica, es el único fondo de inversión de Chile especializado en inversiones de impacto y certificación B. Su tesis de inversión se focaliza en alimentación, turismo, industrias creativas, tecnológicas, digitales, salud, minería verde, servicios tecnológicos especializados. Bien, entonces les doy la bienvenida. Previamente a iniciar, le quisiera pedir a don Juan Rifo. Don Juan, ¿me escucha? Sí, claro, acá estoy. Don Juan, por favor. Don Juan es subdirector de la Dirección Regional de Corfo Ñuble, de Corfo, que nos ha estado ayudando en este proceso. Y por favor, don Juan, nos gustaría tener algunas palabras de usted.
Sí, muchas gracias por la instancia. Saludar a todos quienes están en este webinar. Lo primero también me pidió la directora regional, que es la señora Macarena Dávila, excusarla. Estaba considerada estar acá, pero la citaron a otra actividad con Santiago. Bueno, para nosotros es muy importante lo que está ocurriendo con el tema de la castaña, no solo ahora, sino que hemos venido trabajando hace varios años en esta industria regional, en el entendido, ¿cierto?, de que Ñuble la primera región, se posiciona como la primera región productora de castaña en el contexto nacional. Entonces, de ahí que se vio la oportunidad, ¿cierto?, de que nuestras castañas, nuestra producción pueda tener mayor eco en los mercados internacionales, sabiendo la potencialidad que tiene esta industria, que, ¿cierto?, que va a parar a los mercados del norte, del hemisferio norte, en Europa, Estados Unidos, etcétera. Y afortunadamente, como todos sabemos, como nosotros estamos en contratación, en todo sentido, nuestros productos pueden llegar cuando ellos están sin producción o con menor producción. De hecho, nosotros tuvimos un PTI, un programa territorial integrado, que estuvo por más de 3 años trabajando el tema de la castaña y del cual seguramente acá deben haber algunos productores conectados y que se lograron importantes avances, y por lo mismo agradecemos mucho el que se haya podido presentar este proyecto, ¿cierto?, en este caso de la empresa Andes Value Research y todos sus ejecutores acá mencionados por Cal, para seguir avanzando en la cadena de valor de la castaña chilena. Nosotros tenemos muchas expectativas del seminario que va a ocurrir en noviembre, así que también ahí agradecemos a Francisco Guajardo por toda su punch para que eso ocurra así, y poder desearle el mejor éxito en este webinar. Sabemos también que el castaño tiene múltiples alternativas como fruto y como madera también, que es muy valorada, así que entendemos que el webinar de hoy día está orientado hacia allá. Así que gracias por el espacio, que les vaya muy bien, y sigamos todos trabajando en función de una industria que está en señera acá en Ñuble, que nos puede dar mucho más lustro y que nos puede ayudar como tal a seguir posicionando la región de Ñuble como un productor relevante en la industria alimentaria nacional e internacional. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien. Muchas gracias, don Juan, por sus palabras. Eh, todo el equipo ejecutor, ahí liderado por Andes Value, estamos tratando de potenciar la castaña y poniendo en valor todo este potencial para lograr ser un rubro que sea un gran aporte para la región. Bien, hoy día nos convoca dentro de este ciclo de webinar los desafíos de las castañas en Chile, desafíos de las castañas en Chile, producción multipropósito del castaño. Denme un segundito. Y para ello tenemos una relatoría de lujo. Susana Benedict, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, con una trayectoria profesional de 31 años en el Instituto Forestal. Se ha desempeñado como una investigadora y directora de proyectos en más de 30 proyectos de investigación y transferencia tecnológica con financiamiento de distintos fondos concursables nacionales e internacionales. Especialista en silvicultura de zonas áridas y semiáridas, desarrollo forestal campesino, diversificación forestal, productos forestales no madereros y actualmente en madera y construcción. En general, sus proyectos han estado orientados a grupos objetivos de pequeños productores y pyme forestal, siempre bajo una mirada integral, ecosistémica y sociocultural. Actualmente está a cargo de la Gerencia de Investigación del Instituto Forestal de Chile. Bien, comenzamos con el foro. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por esta invitación. Para nosotros como instituto es un orgullo que nos inviten. Si bien este foro está principalmente enfocado en la fruta, en la castaña, la mirada hacia las diversas opciones que tiene esta especie es muy interesante. Bueno, y agradecemos que nos permitan contar un poquito, narrar lo que hemos trabajado en las investigaciones que hemos trabajado en torno a la opción forestal, maderera de castaño.
Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve bien? ¿Si me confirma? Perfecto, Susana. Ya. Bueno, mi presentación se refiere a los avances y oportunidades del desarrollo del castaño para producción de madera de alto valor en Chile. Ahí no sé por qué no me... Ahí está. Bueno, a lo mejor voy a repetir cosas que se han hablado antes. Estamos hablando de Castanea sativa, el castaño convencional. Es una especie originaria de Oriente e importada y diseminada en Europa. La podemos encontrar en un rango amplio desde Turquía, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. Se dice que llegó a Chile con los inmigrantes europeos y que traían en sus bolsillos, dentro de sus pertenencias, ¿no es cierto?, la fruta de estas semillas, para traer un poquito de su cultura en esta inmigración, ¿no es cierto?, de Europa a un país tan lejano y un continente distinto como es Chile. Algunas características de la especie: es una especie bastante longeva, entre 400 y 500 años, hay árboles famosos en Europa, alcanza alturas entre 25 y 30 metros y a veces más, con diámetros también importantes de 6 a 8 metros. Hay un castaño famoso, el castaño de los 100 caballos, donde se dice que se escondieron en una guerra por ahí en Europa, en Italia específicamente, todo un ejército en un castaño. Tiene en su origen, como en un bosque natural, tiene un hábito recto, con copa piramidal, en formaciones, ¿no es cierto?, como digo, de bosques de alta densidad. Su madera es de gran versatilidad, bastante importante en durabilidad y de color uniforme y claro, y esto lo hace muy interesante, sobre todo para estéticamente para la mueblería o revestimiento. Pero también tiene características de madera estructural, pensando en su utilización en la construcción. En bosques naturales, principalmente hoy día se encuentran en condición de monte bajo. ¿Qué es esto? Es cuando ya el bosque ha pasado por distintos momentos de aprovechamiento y de cosecha de la madera, ¿no es cierto? Se cosecha, se corta y, por otro lado, esta especie tiene un alto vigor de retoñación o rebrote, por lo tanto produce una serie de rebrotes, y es así esa condición en el bosque se llama de monte bajo. Como plantaciones con fines madereros de castaño son escasos tanto en Europa y más aún en Chile. Y vamos a ver que en Chile hay poquísimas plantaciones que fueron principalmente con fines de investigación o de ver cómo se comportaba, hechas por empresas, por ejemplo, de ver cómo se comportaba la especie y cómo resultaba la calidad de la madera producida en Chile. En Europa tiene serios problemas fitosanitarios. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Tenemos aquí un bosque natural de castaño en Europa. Esta es la situación en que se encuentran muchos cuando les hablaba de monte bajo, ¿no es cierto? Aquí fue cortado el fuste, el tronco, y aparecen una serie de retoños, rebrotes, que uno podría en un futuro después pensar que son distintos árboles, pero son provenientes de una misma cepa, y lo ideal es poder manejarlos, eliminar algunos, ralear, ¿no es cierto?, si yo quiero obtener una madera de calidad. Un caso particular son los sotos en España, ¿no es cierto?, donde el tronco se le permite crecer hasta cierta altura y de ahí se abre en varios rebrotes que van siendo cortados en distintos ciclos de tiempo. Ahí. En esta imagen vemos ahí una superficie importante de castaño donde se han intervenido estas zonas más oscuras, ¿no es cierto? Se va haciendo un manejo de aprovechamiento por rodales, ¿no es cierto?, por ciertos sectores, y eso me permite
mantener una productividad, una sustentabilidad de la producción en el tiempo, ¿no es cierto? Voy aprovechando distintos sectores y mientras crece el que corté anteriormente, corto el que ya está en condiciones, entonces me permite un ciclo sostenible en el tiempo. Aquí podemos ver trozas de tamaño interesante, aquí son ya casi de más de 1 metro, ¿no es cierto?, de diámetro. Esto es en Fonsagrada, en el norte de España. Y aquí, bueno, esto es más tradicional para el sector de la fruta, ¿no es cierto? Este es un huerto frutal en Portugal. Respecto a la presencia de plantaciones forestales, o más que plantaciones forestales, bosques naturales, que hoy día manejados con fines madereros en Europa. En España se contabilizan 275.000 hectáreas, en Italia 600.000 hectáreas, en Turquía 260.000 y en Portugal 14.300. También está presente, como decía yo anteriormente, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. El mercado, principales productores son de madera, Francia, Italia y España. Principales compradores ellos mismos, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y otros. Y los principales productos, como les decía yo, por la calidad de su madera, es revestimiento, muebles, contraenchapados, pero también pisos, parquet, postes, polines, leña. Como les decía, el tema de los postes y polines es interesante porque es una especie que presenta una durabilidad importante, por lo tanto su uso en infraestructura predial podría ser interesante. Cuando me refiero a que tiene gran durabilidad, no es necesario impregnarla y dura, ¿no es cierto?, en el campo bastante más, por ejemplo, que postes o polines de pino. Aquí vemos dos imágenes, una de palería, postes y polines, esto sí, en Europa. Aquí vemos paquetes de maderas, de tablas de distintas dimensiones. Esto es súper interesante porque también se encuentran en los aserraderos, principalmente aprovechan el corte, te lo presentan en el árbol. El árbol cortado desde las tapas, que son las cortezas, ¿no es cierto? Pero está el árbol completo cortado, por lo tanto, un mueblista, por ejemplo, puede ir y escoger ese árbol, el que presente mejores condiciones y con las tablas, la madera sin daño, con menores daños, y eso le permite al mueblista o al que va a trabajar revestimiento tener las piezas con el mismo tipo de veta. Entonces ese tipo de venta no la vemos acá en Chile, donde tú puedes encontrar el árbol entero pero trozado, aserrado. Y aquí también la muestro porque también es interesante, vemos que aquí hay paquetes con dimensiones de largo también distintas, y piezas cortas, que tampoco las vemos acá en Chile. Lo que vemos en cualquier parte que vamos a comprar madera, en general son de los largos tradicionales, a lo más de 3,20 metros. Entonces, esta forma permite utilizar en mayor proporción, un mejor aprovechamiento de la madera cortada en el bosque. También hay un uso importante en tonelería en el norte de España y también muebles, desde muebles muy rústicos, que es tradicional verlos en las zonas rurales de Europa, pero también con ya más modernos y con una estética más fina. Respecto a precios, aquí algo en Alemania, diámetros pequeños, como por ejemplo para poste, están entre 60 y 80 dólares el metro cúbico. Trozas mayores a 30 centímetros, que van ya madera aserrada, ¿no es cierto?, que va destinada a parquet, muebles, a cielos, podemos encontrar entre 150 a 300 dólares el metro cúbico. De leña, 45 dólares el metro cúbico. En Inglaterra, por ejemplo, aquí hay distintas situaciones, son un montón de situaciones, y eso es lo importante, cómo aprovechan
cada tabla, digamos, que pueden sacar de una misma troza. Aquí vemos un tablón secado al horno de 54 por 300 milímetros por 2 metros de largo a $78, o una tabla de 27 milímetros por 3 metros de largo, el metro cúbico a $1.574. En Italia, a madera aserrada seca también, de primera y segunda calidad, entre $800 a $1.000 el metro cúbico. Principales problemas sanitarios, bueno, uno de los más conocidos es la enfermedad de la tinta, que es Phytophthora, ¿no es cierto? Principalmente Cinnamomi, pero otras, por eso puse Phytophthora sp. Es un hongo que afecta a las raíces, que produce un ennegrecimiento y pudrición de las raíces, y después a nivel de cuello, ¿no es cierto?, se genera una exudación oscura, y por eso se le llama enfermedad de la tinta, y esto, por supuesto, afecta la calidad de la madera. Otra enfermedad importante, conocida como cancro, chancro o tizón del castaño, que es el hongo Cryptonectria parasítica, afecta o penetra en el árbol a través de cicatrices, que pueden ser grietas o podas que generan estas cicatrices, produce necrosis del tejido y finalmente la muerte de la planta. Existen, bueno, varios agentes patógenos. Yo estoy nombrando los principales, que va a detallar, bueno, les voy a hablar de la cebolladura también, que es origen desconocido, y lo que provoca, una vez cortado el árbol, cortada la troza, se separan los anillos. Hay una separación, y eso es un problema que se ha empezado a ver, yo diría, hace unos 15 o 20 años en Europa, y aún no se sabe bien por qué se produce esta situación. Lo que podemos ver aquí. Lo que quería destacar que este tema de los patógenos es súper importante, y tenemos el caso de Castanea dentata en América del Norte, en Estados Unidos, donde desapareció prácticamente toda la superficie de esta especie, producto de estos agentes patógenos, y han estado en un trabajo por años, por décadas, tratando de recuperar esta especie. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, principalmente lo encontramos, y ustedes saben, ahí en la precordillera de la región de Ñuble. Pinto, el Carmen, es famosa como productora de castaña en Chile, ¿no es cierto? Y encontramos los huertos frutales, que son cultivos con grandes espaciamientos, ¿no es cierto?, muy bajas densidades de cultivos, de plantación. Pero también, como les decía yo, hay quienes se atrevieron en algún momento a probar estas especies para la producción de madera, y esta es una de las situaciones de una plantación. Las plantaciones forestales con fines madereros generalmente se hacen a altas densidades, estamos hablando de 1.100 árboles o 1.111 árboles por hectárea, con espaciamientos de 3×3, donde se quiere lograr, ¿no es cierto?, un gran desarrollo en altura, y en cuanto a rectitud y poca propagación de ramas en el tronco. Y aquí vemos, el castaño es una especie además que tiene un crecimiento cilíndrico, un fuste cilíndrico, y eso también es súper interesante porque significa que podemos aprovecharlo bastante mejor, la madera de estas trozas, que no son cónicas como en muchas especies. El fuste se va adelgazando a medida que va logrando mayor altura. Bueno, esta es una situación de bosque. Esta foto la puse para que a veces se confunde, la gente en el campo a veces piensa que castaño es una especie nativa. Tiene un parecido a los notofagos, un parecido a roble, raulicoides cuando uno ve estos bosques, pero también vemos aquí, presenta una biodiversidad importante. Hay presente en el sotobosque distintas especies, distintos hongos también, hongos comestibles. Hace un aporte importante a la parte orgánica del suelo. ¿Por qué nos interesó trabajar castaño?
porque vimos que tenía una exitosa adaptación a las condiciones ambientales del país. Estoy hablando de la región de Ñuble, la región de los lagos, pero también lo encontramos en la precordillera de la región de Maule. Hay una tradición cultural en el aprovechamiento principalmente de su fruto, pero también de su madera, y aquí como uno lo nota mucho más en la región de los ríos, en la región de la Araucanía y los lagos, ¿no es cierto? Es común cuando uno anda en el campo encontrar estos grandes castaños con grandes copas, un fuste, un tronco, ¿no es cierto?, de una altura no muy importante, pero claro, son unos árboles que uno diría que bonitos, majestuosos, ¿no? Eso es una muestra de esta buena adaptación. Los patrones de crecimiento y desarrollo, desde el punto de vista forestal, maderero, crece 1 centímetro o más de 1 centímetro al año, y esto es súper interesante para la obtención de madera cerrable. En Chile hay ausencia de plagas o enfermedades que afecten la calidad de la madera. Si bien Phytophthora cinnamomum especialmente está presente en casi todos los suelos de Chile, no sabemos si esta Phytophthora es hipovirulenta o el castaño que llegó a Chile, que se usa para plantaciones de madera, tiene una gran... se me fue la palabra, una gran resistencia al ataque de Phytophthora. Además es una especie multipropósito, fruto, madera, miel, y esto lo hace muy interesante junto a la calidad de su madera, porque no se requieren grandes superficies para tener ingresos interesantes. Entonces hay distintos modelos que podemos desarrollar donde podemos trabajar esta plantación para tener madera de calidad, pero a la vez tener fruto y tener miel, y desde ese punto de vista la hace muy interesante para propietarios pequeños o medianos. Aquí lo interesante es que está orientado a madera de alta calidad, a madera cerrable, por lo tanto no necesito grandes superficies. Bueno, todos los estudios que se han hecho de la calidad de la madera crecida en Chile muestran su calidad, su valor como madera aserrable. Es una especie de gran vigor, yo lo mencionaba anteriormente, tiene una capacidad de rebrote importante, y es ideal lo que desearíamos todas las mujeres, porque tiene un rejuvenecimiento permanente. No solo tiene un vigor importante en rebrote, sino que también sus raíces se van renovando. Y se pueden lograr, como decía anteriormente, modelos que optimicen la ocupación del suelo a través de distintos arreglos espaciales, como la planto y con qué la planto y con qué la puedo combinar esta especie para producir madera y obtener otros productos. Los estudios que hemos hecho de sus características tecnológicas, aquí a lo mejor es muy técnico, pero densidades básicas promedio de 0,45 gramos por metro cúbico, que es similar a la madera de Raulí. Tienen un duramen coloreado y altamente resistente al biodeterioro. Tiene un ancho de los anillos medio de 12 milímetros y también es bastante homogéneo. Tiene una corteza delgada. Es una madera semidura, presenta una excelente trabajabilidad, permite un buen torneado, cilindrado, taladrado, cepillado, encolado. Los rendimientos que se han obtenido de estas plantaciones con escaso manejo silvicultural, eso tengo que decirlo, es de 51 a 58%. El mercado de castaño en Chile, madera, aquí les vamos a hablar de el precio del metro cúbico de madera cerrada aquí en un rango del 2015 al 2022, cómo ha variado. La podemos encontrar en Valparaíso, en O'Higgins, en Biobío, y aquí vemos cómo se ha ido incrementando el valor en el tiempo.
el metro cúbico. En Valparaíso, bueno, es una zona donde se centran algunas mueblerías, ahí es de 1.600.000, un poquito más el metro cúbico, y O'Higgins, Biobío, donde ya, en Biobío, donde es más factible encontrar esta madera, 800.000 pesos el metro cúbico. Como les digo, es bastante, las plantaciones forestales con fines madereros que existen son muy escasas, han sido generadas con fines experimentales de ver cómo se comportan. Por lo tanto, la madera que hoy día se encuentra en el mercado en general proviene de huertos que han sido cosechados, digamos, y esa madera puede presentar daños o, claro, daños en la madera producto de que no fueron manejadas con fines madereros. Por lo tanto, las podas, si no son bien manejadas, provocan, ¿no es cierto?, dejan ciertas huellas en la madera con otros colores, y eso las van descartando en términos de calidades que se requieren. Más del 70% de las mueblerías en Santiago venden muebles de castaño, y esto fue súper importante al comenzar nuestras investigaciones con esta especie en madera de castaño. Hicimos recorridos por las mueblerías en Santiago y todos vendían muebles de encino, y nos parecía raro porque ¿de dónde sacaban esa madera? Y finalmente, claro, se fue con todo el trabajo que hicimos también de difusión y de transferencia, se fue cambiando, y hoy día, claro, te dicen, no, son muebles de castaño. Y como les decía, permite una trabajabilidad muy importante, ¿no es cierto? Torneado, cilindrado, aquí vemos un trabajo importante. Hoy día ya con líneas más rectas, estéticas más modernas, ¿no es cierto? Y algunos aserraderos, este es un aserradero de la región de la Araucanía, donde podemos encontrar madera de castaño. Los precios son similares a madera de Raulío de encino, reconocida por su versatilidad y trabajabilidad. Como es una madera clara y homogénea, puede pasar por otra madera, porque se puede teñir, ¿no es cierto? Y podría hacerla pasar, como en algún momento se hace pasar por encino. De todas maneras, el mercado nacional es estrecho, con una oferta irregular. Provienen los árboles, son principalmente árboles individuales o huertos frutales que se cosechan por distintos objetivos, y por lo tanto no es la madera que podríamos encontrar al trabajarla en plantaciones con finos madereros y con un manejo silvicultural ad hoc para ese objetivo. Aquí algunos ejemplos de predios donde hemos encontrado plantaciones de castaño. Yo les hablaba que desde la precordillera de Maule hasta los lagos. Este fue un catastro que hicimos hace tiempo, y vimos dónde podíamos encontrar plantaciones de distintas edades, con estas plantaciones con fines madereros en el país. Eso nos permitía entonces poder analizar los distintos crecimientos de acuerdo al trayecto, ¿no es cierto?, al transecto norte-sur, con distintas condiciones agroclimáticas, ¿no es cierto?, cómo era el comportamiento del crecimiento de esta especie en Chile. Sus requerimientos ecológicos, en base a ese transecto que les hablaba yo, vemos que en Chile crece con temperaturas medias entre 8 a 15 grados Celsius, es muy sensible a las heladas primaverales, en precipitaciones entre 700 y 800 milímetros y más. Yo les decía que estaba presente hasta la región de los lagos. También son sensibles a la sequía los 3 primeros años. Bueno, la encontramos en altitudes desde el mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Respecto a suelos, prefiere suelos ácidos con pH entre 4,5 y 6,5, suelos porosos, profundos. También soporta suelos pobres, ahí entonces uno entra al tema de fertilizantes, y no tolera suelos inundados. Con los suelos inundados ahí hay un alto riesgo de que le entre fitóctora.
También determinamos en base a estos requerimientos ecológicos las superficies que podrían ser aptas para plantaciones de castaño desde la región del Maule a los ríos y los lagos. Pido excusas porque aquí estaba determinada la región de Biobío y hoy día tendría que decir Biobío Ñuble. Respecto a crecimiento, hicimos ahí, yo al principio les decía que crece alrededor de 1 centímetro o un poco más en diámetro al año. Hicimos un estudio de efectos de raleo, ¿no es cierto? Aquí vemos una plantación. Les decía que las plantaciones forestales se establecían a 3 por 3 metros. Esta fue una plantación raleada donde quisimos estudiar cuál era el efecto en el desarrollo tanto de diámetro, de altura y otras variables biofísicas. La última evaluación la hicimos en rodales de 20 a 25 años. La última evaluación la hicimos en un rodal en la región de Los Ríos, después de 19 años de aplicado el raleo, y vimos que el incremento medio anual en DAP, el DAP es el diámetro a la altura del pecho, que es una variable biofísica biométrica que utilizamos en forestal, y vimos un crecimiento de 0,7 a 1 centímetro al año, a los 19 años, pero si me voy a los años anteriores, hasta los 5 años el incremento medio era mayor a 1 centímetro al año. Estos incrementos son similares a los que encontramos en España, Inglaterra, Italia, y un poco mayores a los que se han observado en plantaciones forestales en Portugal. Las alturas que se logran son mayores a las observadas en los mejores sitios de crecimiento de castaño en Inglaterra, y iguales o mayores también a los reportados también en los mejores sitios para crecimiento de plantaciones forestales en Francia. En cuanto a calidad, vemos que siempre sigue, aun cuando se abre, ¿no es cierto?, el dosel, se eliminan árboles, el fuste sigue con esta rectitud, que es muy importante, con muy baja bifurcación, con buen vigor y también con excelente sanidad. En estas investigaciones también, como teníamos todo este transecto de norte a sur de presencia de castaños en Chile, nos permitió seleccionar árboles plus o candidatos a plus. Aquí vemos a una persona, uno de los árboles candidatos, si pueden ver, una gran altura, pero también una muy buena rectitud. Hicimos esta selección de árboles plus desde Cañete y Lanalhue en Arauco hasta Valdivia en el sector de Pumillahue, con árboles de distintas edades. Obtuvimos material tejido, material púas de estos individuos, y bueno, están hoy día en nuestro laboratorio, ahí los tenemos para poder seguir con investigaciones para reproducción y ver el desarrollo de clones, porque aquí estamos hablando de castaño convencional. Ahora vamos a ver opciones de plantación. Partimos con plantaciones forestales, cuyo objetivo es madera de calidad, espaciamiento de 3 por 3 metros, eso significa 1.111 árboles por hectárea. Hay un aumento en crecimiento, esta densidad permite un crecimiento rápido en altura y favorece, ¿no es cierto?, esta dominancia apical y que no se nos bifurque, que no se generen ahí dos fustes. Requiere manejo silvicultural, requiere algo de poda, raleos en distintos momentos, para llegar a fin de turno con 300 a 200 árboles por hectárea de muy buena calidad. Aquí vemos entonces una condición donde los árboles están marcados para que son los que quedan y el resto son los que se cosechan, y la selección ahí tiene que ver, el criterio de selección es una metodología que nosotros llamamos de árbol futuro. Cogemos los árboles que
que presentan los mejores fustes, los mayores diámetros, las mayores alturas, y se eliminan aquellos que son chuecos o tienen alguna bifurcación. Y entonces en el tiempo, en distintos momentos, se entra a la plantación para aplicar distintas técnicas silviculturales. Aquí vemos las copas también, porque cuando ya las copas se entrelazan, es un momento en que hay que entrar a aplicar alguna técnica silvicultural. Y bueno, ahí vemos un árbol que fue cortado, ¿no es cierto? Y vemos su buena calidad, y ahí también podemos apreciar su rectitud. Esquemas de manejo para plantaciones forestales. Cuando es de monte alto, claro, los planto, ese es monte alto, cuando tengo un solo fuste, ¿no es cierto? Y no proviene de rebrote. Y aquí podemos ver las intervenciones o el manejo silvicultural que es necesario hacer en el tiempo. Si tengo una alta densidad, ¿no es cierto? Bueno, está el establecimiento, control de maleza. Al año 2, podas de formación, en el año 2 o 4, algunos de Yemen, ¿no es cierto? Porque siempre el castaño tiene esta potencialidad de generar yemas y ramas. A los 8 o 15 años ahí se aplican algunas podas de levante, voy levantando las podas, ¿no es cierto?, para ir logrando trozas mayores. Al año 12 entro con el primer raleo, que me puede dar algunos productos no de tanta calidad, pero los puedo destinar a postes o polines. Y en el año 20 un segundo raleo donde ya bajo la densidad, ¿no es cierto? El año 12 bajé la densidad a 770 árboles, el año 20 lo bajo a 385, y la cosecha final podría ser entre, como decía, 200 a 250 árboles. Y entonces los otros son ejemplos de si yo empiezo con un esquema de 4x4, ¿no es cierto? Plantado los árboles a 4x4, se refiere, es una densidad de plantación de 625 plantas por hectárea y requiere una forma de manejo distinta. Una vez que esta plantación fue aprovechada, cortada, ¿no es cierto?, las cepas me van a rebrotar. Entonces paso a monte bajo y lo sigo trabajando con también distintas intervenciones, ya sea para obtener polines o trozas. Lo que no está aquí es que a partir del año 7, estas plantaciones, aun cuando son de alta densidad, me generan castaña. Cuando partimos haciendo este trabajo, en la región de Los Ríos nos hablaban de la castaña chanchera, porque nos decían que era una castaña que se destinaba para la alimentación de cerdo. Sin embargo, finalmente vimos que esa castaña ni tanto, igual llegaba a Valdivia. Y bueno, ahí es famosa la producción especialmente de repostería, ¿no es cierto?, en base a castaña, tanto marrones como puré de castañas y una serie de distintas recetas. Y ahí es donde hace este modelo, ya sea forestal, estamos hablando aquí de altas densidades, ¿no es cierto? Si estoy hablando de un pequeño propietario, desde los 7 años puede obtener ingresos de una plantación de castaños a través de la utilización de la fruta. Posteriormente puede obtener polines o postes, puede obtener leña hasta la cosecha final. Otra opción de plantación son las plantaciones silvopastorales, cuyo objeto es finalmente madera, pero donde yo puedo también favorecer la pradera para una combinación con el ganado. Ahí los espaciamientos que se usan es 4x4, 6x6, o arreglos rectangulares, ¿no es cierto?, que eso me permite trabajar mejor con espacios más amplios para los animales, 3x6 o 4x6. Y me permite también un trabajo ahí con maquinaria o tiro animal para trabajar la pradera. Al 4.º año puedo ingresar los animales, porque la idea es que las plantas no se dañen por la entrada de los animales. Esto requiere más atención en las podas, porque como no está a alta densidad, castaño va a tender a generar un mayor número de ramas. Otra opción que también es interesante es la frutoforestal, donde
mi objetivo es la madera, pero también la obtención de fruto. Estamos hablando ya de espaciamiento, yo diría que tipo huerto frutal, 7x7, 8x8 metros de distanciamiento, donde la idea es formar un pie forestal de una altura de 3 a 4 metros para obtener unas 2 trozas de 2 metros, por ejemplo, y después se favorece esta copa amplia para la producción de frutos. Por supuesto, requiere mucha más atención para obtener madera de buena calidad, especialmente en temas de poda. Y una opción es, lograda esa formación del pie forestal, del fuste, ¿no es cierto? Se puede, y esta es una práctica que se hace en Europa, injertar a la altura de 3 o 4 metros para la obtención con variedades de mayor calidad frutal, digamos, para la obtención de fruta de calidad. Aquí tenemos la plantación silvoagrícola, que también puedo combinar la producción de madera con cultivos agrícolas. Son esquemas también de mayores espaciamientos, y donde hago un diseño, un arreglo espacial, pongo árboles cercanos en la hilera, pero hileras separadas, y eso me permite también trabajar con maquinaria y poder ahí hacer algún cultivo. Es importante comprobar que ese cultivo y castaño tengan una asociación buena, digamos, que no vayan a ser incompatibles. Otra opción muy interesante que se ha estado trabajando en el Instituto Forestal con bastante buenos resultados, y que también son técnicas que se están utilizando mucho en Europa, y que van con miras también a un manejo más, a modelos productivos sustentables, son las plantaciones mixtas. ¿Qué son las plantaciones mixtas? Donde yo asocio especies principales con especies secundarias. Especies principales para madera de muy alto valor, con rotaciones más largas, donde quiero obtener madera aserrable y foliable, con especies secundarias para productos de menor valor, postes, polines, fruta, miel, o simplemente para que me permita el crecimiento de esta madera de alto valor con un menor manejo, o que tenga una asociación benéfica la especie secundaria respecto al crecimiento de la especie principal. Entonces, este esquema está destinado a favorecer el crecimiento de la especie principal, mejorando su forma, lo que nos va a permitir obtener productos de mayor calidad. Ventajas, bueno, aquí hay una diversificación del sistema productivo, yo les hablaba de la sustentabilidad, hay una disminución de los riesgos, tanto económicos, bióticos y abióticos, hay aumento de la producción, mejoramiento de la calidad de la madera, simplifica las técnicas de manejo, aquí puedo requerir un menor intervención de podas, por ejemplo. Me mejora el paisaje y el ambiente, que son hoy día objetivos importantes también en el tema sociocultural. Aquí vemos un castaño combinado con ciprés torulosa. Este es castaño, este es ciprés. Y vemos cómo el ciprés, que no es una madera de mucho interés en temas aserrables, y que ha provocado la combinación del ciprés, que castaño prácticamente no presente rama. Entonces aquí ya no se ha tenido que intervenir tanto en temas de poda. Y acá vemos también castaño con pino oregón. Esto es en la zona de Villarrica. Bueno, aquí pueden ver que las ramitas de pino oregón. Y también la calidad de la madera de castaño. Como les decía, pero también, o sea, castaño siempre me va a producir castaña. A la densidad que esté siempre va a producir fruta. En el estudio que hicimos, claro, es una castaña de calibre pequeño, 110 a 136 frutos por kilo, que es más o menos similar al calibre que se obtiene en Asturias y Galicia en España. Bueno, ahí hay datos de longitud, anchura, grosor. Contra todo lo que se pensaba, es una castaña que presenta
muy bajo porcentaje de tabicación, acá ustedes pueden ver, y también bajo porcentaje de daño. Es una castaña que es fácil de pelar. Entonces el mito de la castaña chanchera con esto desaparece. Acá les puse una tabla de un estudio nutricional que hicimos de la castaña proveniente de plantaciones forestales, ya como información y comparación con datos de otras fuentes. Aspectos y criterios que se requieren de todas maneras tener en consideración cuando vamos a hacer una plantación forestal de castaño es seleccionar un sitio adecuado. Ya sabemos cuáles son los requerimientos ecológicos, pero quizás una recomendación importante es que nunca podemos plantar castaño en suelos que se inunden. Y ahí nosotros recomendamos, si es una plantación forestal, ojalá en situaciones donde no haya ninguna posibilidad de anegación, ojalá con pendiente, porque también si las lluvias son importantes, si la precipitación es importante y hay alguna posibilidad de que en algún momento se inunde, preferir pendientes. Y si estamos hablando de producción de madera, claro, en un predio y en un predio un pequeño propietario, claro, ahí es mejor recomendarle use usted la pendiente y deje su plano para la producción agrícola o frutícola. Y otra cosa, dentro de todo lo que hay que tener en consideración, y yo solo estoy hablando de los criterios principales, es una buena selección de plantas. En vivero es importante una planta que presente un buen vigor, de una sola flecha, ¿no es cierto? Porque queremos una dominancia apical, que nos genere solo un fuste, que tenga abundantes raicillas y raíces principales, y que también haya una relación homogénea entre la parte aérea y las raíces. Si tengo una plantita con un fuste alto, ¿no es cierto?, importante en altura, pero con un bajo desarrollo de raíces, no, eso no es conveniente. Bueno, y fijarse que no tenga heridas, que no tenga patógenos u hongos, mirar bien las raíces. Esas son como recomendaciones como las principales, pero bueno, es importante que se tengan presentes en el caso de la producción de madera. ¿Cuáles son los desafíos futuros desde el punto de vista forestal o maderero? Crear una base productiva de calidad. Aquí se necesitan una mayor, se usa la madera, podríamos exportar madera, en algún momento exportamos, podríamos exportar más madera de castaño, hay una gran demanda en Europa, también en América por maderas de alta calidad. En Chile tenemos estas ventajas comparativas de que crece bien, crece harto en el año, digamos, en diámetro, no tenemos plagas o enfermedades que la afecten. Bueno, para esto necesitamos transferir y difundir masivamente tanto a propietarios, a empresas y agentes públicos vinculados al fomento forestal, ¿no es cierto?, sobre estas opciones que existen en Chile. Tenemos no solo el Instituto Forestal, hay otras instituciones que también han trabajado en investigación respecto a esta especie y nos permite tener la base técnica y económica como para promover esta especie. Desarrollar una estrategia de mejoramiento genético. Yo les dije que teníamos estos árboles plus o candidatos a plus seleccionados, tenemos material in vitro en nuestro laboratorio, pero ahí es necesario poder, ¿no es cierto?, trabajar en mejora genética y poder pasar a clones madereros, por decirlo de alguna manera. Y bueno, seguir investigando y promoviendo estas alternativas de uso múltiple de la especie. Con eso termino y bueno, gracias por la invitación a los organizadores y gracias a quienes estén presentes en esta ocasión. Susana, te pasaste, muy amable, muy completa tu presentación, se notan los años de estudio y en el desarrollo por difundir un buen manejo de los castaños en el país. Mira, ¿te parece si pasamos a algunas preguntas que de verdad nos hicieron muchas y que estoy viendo aquí cómo seleccionar?
Espero Eh, contestarlas todas, poder contestarlas todas, no vayan a quedar en, en no, no, vergüenza. no, vamos a hacer el esfuerzo, ¿ya? Mira, Ya. ya mira, Carlos nos pregunta, yo sé que tú lo respondiste dentro, pero tal vez lo podríamos visibilizar un poco más, que es cómo se mide la producción por hectárea de de la plantación forestal. O sea, Es con, nada, si yo quiero, si mi objetivo es madera aserrada o foliable, donde necesito diámetros importantes, mayores a 30 centímetros, puedo ir estudiando en el tiempo cuánto me crece en DAP, que es el diámetro a la altura del pecho, ¿no es cierto? Que lo puedo ir midiendo en un periodo de años o años año a año, y voy viendo cómo se va incrementando ese diámetro. Eso es lo que nosotros llamamos el incremento medio anual. ¿No es cierto? Que puedo simplemente medirlo con forsípulas, las forsípulas son como grandes piedímetros, y me da el diámetro, o con wincha, y me da el diámetro del árbol. Hay otra forma que, claro, un incremento que es un tipo de taladro y taladro el árbol, pero ¿para qué si le voy a hacer daño, no es cierto? Así que una forma muy sencilla es esta de ir midiendo el diámetro para saber si me está, a qué rango de crecimiento tengo anualmente. Y lo importante son el ir visualizando las técnicas silviculturales que tengo que ir ocupando, ¿no es cierto? Las podas, si quiero tener una buena troza, necesito ir haciendo podas y a tiempo, de manera que la poda no me deje una cicatriz en la madera. Y eso es Susana, súper importante, si hago una poda también, una buena poda que tampoco me arriesgue a generar cicatrices o que permitan la entrada de algún hongo, de algún agente patógeno. lo vinculo con pregunta de Andrea Vidal. ¿Qué manejo fitosanitario, por ejemplo, en ese evento, en el evento de la poda y para no dejar cicatrización? ¿Se está aplicando algo posterior a la poda o es el cuidado de hacer bien los cortes? Yo recomendaría el cuidado de hacer bien los cortes, porque claro, hay algunos productos que yo puedo sellar, ¿no es cierto? Pero de todas maneras no nos da la seguridad de que pueda entrar algún hongo. Entonces, lo ideal es hacer una buena poda, un corte en diagonal, cercano a la rama, pero ni tanto, digamos, para no dañar el tejido. Entonces, claro, ahí yo digo sí, nos falta mucho el poder transferir y capacitar en estas técnicas. Ya. ¿Tú crees que hay una brecha ahí en cuanto... O sea, primero hay pocas personas plantando castaño con fines madereros, y si esto fuera así, se requiere de todas maneras hacer capacitaciones desde las técnicas de establecimiento, ¿no es cierto? Yo les hablaba cómo seleccionamos una planta, pero también la preparación del suelo es importante. En los primeros años, dependiendo de dónde lo estoy haciendo, el primer año de plantación, segundo y a lo mejor el tercero, en una zona donde la precipitación, bueno, estamos frente al cambio climático, por lo tanto van cambiando las condiciones, probablemente estos primeros años requiera algún momento riego esa plantación, especialmente en la época estival. Y de ahí a lo mejor requiere fertilización, porque tenemos que hacer un análisis de suelo. Claro, son varias cosas en las que hay que preocuparse. Pero como hablaba yo de que aquí no necesito grandes superficies, pequeñas superficies, porque voy a obtener finalmente fustes, troncos de muy buena calidad, es fácil ir manejando. No, Ujú. con superficies pequeñas no voy a necesitar muchas jornadas, mano de obra, ¿no es cierto? Así que en términos económicos también. Y si lo combino, esto de las plantaciones mixtas, si lo combino con otras especies, también ahí voy a facilitar el manejo. Susana, démosle la oportunidad a Carlos. Carlos, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono si quieres hacer una pregunta directa? Sí, hola Susana y gracias por la oportunidad de preguntar. Sí. Y muy buena presentación. Gracias por el esfuerzo que pusiste en esto. Susana, quería hacerte un par de preguntas en realidad.
Una es si es que han medido en alguna oportunidad, en alguna de estas plantaciones que mencionaste, la producción de castañas en sí. ¿Cuánta castaña producen por hectárea? Lo otro es que en los rendimientos y la calidad de madera que mostraste, ¿a qué edad se hicieron esas mediciones? Si es que tuvieras esa información. Sí, perfecto. Mira, Y- respecto a la producción de castaña, no la hemos medido. La productividad de castaña en estas plantaciones no la hemos medido. Es más difícil medirla, digamos, porque como está tan denso, es difícil saber, claro, a lo mejor por hectárea podríamos hacerlo, pero sería bastante complicado porque, bueno, se puede diseñar y determinar, se puede hacer, pero no lo hemos hecho. Okay. Y respecto a la edad, claro, una troza aserrable de calidad es cuando logra diámetros mayores a 30 centímetros. Okay. Entonces, si estamos diciendo que crece a una media anual de 1 centímetro, yo ya a los 30 años tendría una buena troza de calidad aserrable. Pero como digo, estos incrementos en diámetro pueden ser mayores a 1 centímetro. Entonces hemos visto en algunas plantaciones que la cosecha final se podría hacer a los 25 años. Y esto es importante porque cuando hablamos del pino de rápido crecimiento, el pino logra diámetros de 30 centímetros a partir más o menos de los mismos años, 25 a 30 años. Entonces, podríamos decir también que el castaño es de rápido crecimiento. Sí, claro. Y este es perdón, mis últimas dos preguntas. Y este es mi sesgo de genetista forestal. En la selección de árboles plus, consideraron solo características del árbol, características agronómicas como diámetro, altura, rectitud de fuste, o consideraron también en alguna parte, en algún minuto, la calidad de las castañas que estos árboles producen? No, empezamos, porque después nos metimos en el tema de la castaña, así que empezamos solamente con variables biométricas. Okay. Claro, altura, diámetro, rectitud, vigor, sanidad. Okay. Dominancia. Sí, ok. Y mi última pregunta, para no molestar más a todo el mundo. El valor de la planta para plantaciones forestales, ¿tú sabes en cuánto, cuál es el rango del costo de la planta? 750, 850, más Ok, IVA. Una planta ok, forestal, ok. en viveros forestales. Ajá, perfecto. Millón de gracias. Muchas Gracias. gracias, Carlos. En ningún caso molesta. Muchas gracias por tu aporte. Susana, consulta, ¿qué variedad se recomienda para uso forestal? Estos son castaños convencionales, no hay variedad. Lo ideal es que, teniendo estas muy buenas condiciones y ventajas del castaño presente en Chile, digamos, que nos llegó y se ha desarrollado en Chile, sería ideal, como decía yo, poder trabajar en un tema, ya en un programa genético y generar clones y variedades madereras. En Europa hay ya reconocidas variedades, sí. Ah, Madre. perfecto, perfecto. Consulta y compatibilidad con bosques de pino. Sí, sí, yo les ¿Sí? mostré, bueno, ahí con ciprés torulosa, pero se me olvidó, el esquema silvopastoral que les mostré era castaño con pino, Ah, ningún problema. ningún problema. Ni siquiera los años iniciales. No, Ah, perfecto. Bueno. no, Oye, no, tengo una no. pregunta que es súper interesante con esto de la sequía y la temporada de verano. Los incendios forestales, ¿tú sabes cómo se han comportado los bosques, los huertos forestales de castaño ante los incendios? ¿Tenemos esa experiencia? Muy pocas experiencias. Mira, yo perdí un ensayo de castaño por un incendio en una zona muy cercana a Valdivia.
En este momento no te podría decir cómo se comporta. Sí que, claro, tiene una copa menor o tiene menos ramas que el pino, dependiendo, bueno, si el manejo del pino también tiene menos ramas, si voy a madera aserrada. Pero no te podría decir la diferencia en términos de combustión que podría tener, o de tiempo de ignición de combustión que podría tener una especie y otra. Eso no tengo esa información, no creo que esté en este momento que exista esa información. Mira, Richard nos pregunta que quiere hacer una detención en cuanto al tema de la variedad, ¿ya? Tú explicas que en Europa sí tienen como un cierto nivel de selección en cuanto a variedades madereras. Madera. Pero en Chile, él nos explica que tenemos como 10 para producción de fruta. Variedades, sí. Variedades. De esas no. Es que siempre, o sea, tú vas a un vivero forestal a comprar plantas de castaño y la procedencia de dónde sacaron las semillas para esto no se sabe mucho. En viveros forestales reconocidos, claro, tú puedes saber que esas semillas las sacaron de una determinada región, de una determinada plantación incluso, y que proviene de una plantación forestal. Eso en algunos casos, claro que lo puedes saber, pero no se ha desarrollado formalmente una variedad forestal en Chile. Perfecto. Francisco, ¿me escucha? Hola, Carl, sí, quería complementar lo que pasa, buenos días a todos. Lo que pasa es que en cuanto al uso de castañas marrónicas para el orden forestal, siempre se va a evitar, porque la madera, acuérdense que el castaño marrónico en Chile crece casi 4 veces más rápido que en Europa. Por lo tanto, es una madera más blanda y por eso se evita. No es que no sirva, sino que se evita más que nada por ese pequeño detalle que tiene. Pero de usarse, perfectamente se puede usar. Sí. Y aprovechar la ventaja que tiene de la flexibilidad que tiene para la confección de muebles, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ver el uso que uno quiere darle para ver si la planta o usa del castaño convencional. Eso quería acotar. Claro, yo lo dije, hoy día la madera de castaño que está presente en el mercado, a la que uno puede acceder para comprarla, generalmente viene de los huertos frutales, no de las plantaciones. Ya. Y las plantaciones son todavía muy escasas, de muy poca superficie, y no han sido cosechadas con un fin comercial. En general provienen de situaciones de huertos frutales. Bien. Muchas gracias, Francisco. Francisco Guajardo, coejecutor del programa, CEO de Chile Organic. ¿Ya? Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta o alguna que se me haya quedado en el chat. A ver, vamos a ver aquí al final. Mire, podemos terminar con una pregunta. ¿Cuál es el rendimiento aprovechable por hectárea? De los estudios que nosotros hicimos en términos de madera, a Cerrillo, nos daba un rendimiento de entre 50 y 60% de aprovechamiento. Pero hay que decir que esas maderas, o sea, esas plantaciones no han sido idealmente manejadas o no han sido manejadas silviculturalmente. Entonces, no han tenido el raleo adecuado y no han tenido las podas adecuadas. Porque en general todas estaban destinadas a ver cómo crecía en Chile. Entonces, claro, nosotros hemos hecho ya ensayos de poda y de raleo, tenemos esa información, y hoy día sí sería posible. Hay plantas de muy buena calidad, hay viveros forestales que están produciendo muy buenas plantas de castaño. Entonces, claro, el desafío es generar, el primer desafío que yo puse, la base productiva de castaño para madera. Muchas gracias, Susana. Esperamos que nos puedas acompañar para el Foro de Internacionalización, Innovación e Inversión de Impacto para la Castaña Chilena, que se va a realizar en Chillán el 8, 9 y 10 de noviembre. ¿Ya?
Te queremos agradecer por ser tan generosa en compartir toda esta información. Y bueno, vamos cerrando. Previamente quiero darte las gracias. Susana Benedetti, ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Actualmente está en el cargo de gerencia de investigación del Instituto Forestal de Chile. Muchas gracias también a tu institución por acompañarnos el día de hoy. Y no sé si quieres agregar algo más. No, que gracias por la invitación, me permitió acercarme de nuevo al castaño, que es una de mis especies preferidas. He trabajado con muchas especies, pero castaño, bueno, yo soy de descendencia italiana, entonces el tema del castaño y la castaña también están en parte de mi cultura. Así que gracias por permitirme esto, y de todas maneras en noviembre nos vemos ahí en Chillán. Muchas gracias, Susana. Bien, quiero darle la invitación a ustedes y quiero el apoyo de Francisco, porque vamos a tener otra instancia previa al foro. Francisco, ¿nos quieres comentar cuál va a ser esa instancia? Sí, mira, acá el día 20 de noviembre vamos a tener un siguiente webinar que lo va a dictar la dama Francisca Villadener. Ella va a exponer sobre el tema de las exportaciones de castaña, cómo funciona en sí durante la post cosecha. Es decir, desde que salió del huerto hasta que llegó al puerto de destino. Ese que es uno de los puntos álgidos del rubro en sí, nos va a explicar mayormente qué se está haciendo, qué no se debe hacer y qué se recomienda de acuerdo a las nuevas tecnologías que están apareciendo. Ese es como el foro, el webinar va a ser el día 20 a las 10 de la mañana. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Nos vamos a preocupar de enviar la invitación a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos sus correos electrónicos para que puedan acompañarnos ese día. Perdón, tenemos una pregunta de Sí, Catherine. hola Carol, hola a todos, buenos días. Francisco, ¿me podrías confirmar la fecha del próximo webinar, 20 de octubre? 20 de octubre a las 10 de la mañana. Ok, muchas gracias. Bien, y con esto damos por finalizado este webinar, que está dentro del contexto del ciclo previo al Foro de Internacionalización, Innovación e Inversión de Impacto para la Castaña Chilena, realizarse el 8, 9 y 10 de noviembre, en Chillán, cofinanciado por Corfo, ejecutado por Andes Value, y que los mantenemos totalmente invitados. Pueden visitar Chile Castanea. Y bien, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a los desafíos de castaña en Chile, producción multipropósito del castaño. Que tengan muy bonito día y nos encontramos en otra oportunidad.